pasajeros que no tienen pulso, mujeres que bajan en la siguiente parada y vuelven a sentarse detrás de ti, ancianos que caminan por el pasillo frente a 30 testigos y desaparecen. La carretera de noche tiene sus propias reglas y los choferes que la conocen bien saben que a ciertas horas no todos los que suben deberían estar ahí. Esta noche, 5 experiencias reales en autobuses nocturnos, rutas reales, choferes reales, noches que ninguno pudo olvidar. Lo único que te pido a cambio de esta noche es tu suscripción al archivo nocturno. Apaga la luz. Empezamos ahora. 21 años manejando autobuses de pasajeros. Ruta México-Oaxaca. Ida y vuelta. 5 días a la semana. Don Ernesto Vargas tiene 47 años y conoce esa carretera como la palma de su mano. Cada curva, cada pueblo, cada kilómetro de sierra. En todo ese tiempo pensó que ya lo había visto todo. Borrachos, peleas, asaltos, gente rara en la madrugada. Pero nada, absolutamente nada, lo preparó para lo que ocurrió hace 2 meses, en un viaje que empezó como cualquier otro y terminó de una manera que todavía no puede explicar. Era jueves por la noche. Don Ernesto salió de la terminal a las 11, con el autobús casi lleno, 40 pasajeros, gente normal, familias, estudiantes, trabajadores regresando a sus pueblos. El viaje dura 6 horas en condiciones normales. Llega a Oaxaca, cerca de las 5 de la mañana. Él conoce cada centímetro de esa ruta. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. La mayoría de los pasajeros se durmió rápido. Solo algunos miraban sus celulares o escuchaban música con audífonos. Don Ernesto iba con su café, la radio bajita, concentrado en el camino. Pasó Puebla sin problema. Siguió hacia la zona de montañas, donde la carretera se vuelve curveada y estrecha, donde los cerros se cierran a los lados y la oscuridad se vuelve densa. Era la 1:30 de la madrugada cuando, en un tramo de subida por la sierra, vio a alguien en el acotamiento, un joven parado con la mano levantada, pidiendo que se detuviera. Eso no es raro en carretera. A veces la gente pierde el último autobús y tiene que esperar el siguiente, pero la empresa prohíbe recoger pasajeros fuera de las terminales. Don Ernesto iba a pasar de largo, pero algo lo hizo frenar. No supo qué fue. Un impulso, una sensación que no vino de la cabeza. El joven movía los brazos con urgencia. Se veía desesperado. Don Ernesto detuvo el autobús y abrió la puerta. El joven subió corriendo. Gracias de verdad, dijo agitado. Necesito llegar a Oaxaca. Urgente. Le pidió que pagara el boleto. Él sacó el dinero sin regatear. Pagó el pasaje completo. Se veía como de 25 años. Chamarra oscura. Mochila pequeña. Siéntate donde quieras, le dijo don Ernesto. El joven caminó hacia el fondo del autobús y se sentó en uno de los últimos asientos. Todo parecía normal. Por el espejo retrovisor, don Ernesto podía verlo de vez en cuando, sentado, mirando por la ventana, sin llamar la atención. Pasó media hora. Entonces una señora se acercó desde la parte de atrás. Disculpe, señor chofer, dijo en voz baja. El muchacho que subió hace rato está actuando raro. ¿Raro cómo?, preguntó don Ernesto. Está muy quieto, no se ha movido nada, está muy pálido, como enfermo. Intenté preguntarle si estaba bien, pero no me responde, solo me mira. Don Ernesto le dijo que en la próxima parada lo revisaría. La señora regresó a su asiento, pero se notaba inquieta. Él siguió manejando, pero ahora prestaba más atención al espejo. Desde su ángulo solo alcanzaba a ver la silueta del joven. Estaba sentado completamente inmóvil, mirando la ventana, demasiado inmóvil para alguien en un autobús en movimiento.
La gente normalmente se acomoda, cambia de posición, se mueve. Él no. Llegaron a la parada de descanso, un área con baños y tiendas. Pausa de 15 minutos. Don Ernesto anunció la parada por el micrófono. La mayoría de los pasajeros bajaron a estirar las piernas. El joven no bajó. Don Ernesto esperó junto a la puerta. Cuando casi todos habían salido, subió al autobús y caminó hacia el fondo. Conforme se acercaba, sintió que el aire se ponía más frío. No era el aire acondicionado. Él no lo había encendido. «Oye, joven, ¿estás bien?», dijo. El joven volteó a verlo despacio. Su cara lo dejó helado. Estaba pálido. No pálido normal, casi gris, los ojos hundidos y oscuros, sin parpadear. Lo miró directo, sin expresión. «Necesito llegar a Oaxaca», dijo con voz monótona. «Sí, vamos para allá». «¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo?». «Solo llévame a Oaxaca», repitió. Nada más. Don Ernesto no supo qué hacer. Se veía enfermo, pero no podía obligarlo a bajarse. Regresó a su asiento. Decidió vigilarlo. Y si empeoraba, llamaba a una ambulancia. Los pasajeros volvieron al autobús. Varios preguntaron por el joven. «Parece estar bien, solo un poco enfermo», respondió. Pero el ambiente había cambiado. Pasó otra hora. Bajaban de la sierra hacia tierra más plana. Y entonces, una pasajera gritó. Don Ernesto frenó por instinto. «El muchacho está sangrando». Encendió las luces internas del autobús. Varios pasajeros se habían puesto de pie. El joven tenía sangre saliendo de la nariz, corriéndole por la barbilla, manchando su chamarra, pero él no se movía, no se limpiaba, no reaccionaba. Seguía mirando la ventana, como si nada. Un pasajero se acercó con servilletas. «Oye, compa, toma esto». Cuando lo tocó, retrocedió asustado. Sus manos están heladas, como hielo. Don Ernesto tomó una decisión. Se orilló en el acotamiento y llamó a emergencias. Mientras hablaba con el operador, escuchó murmullos de pánico detrás. Colgó y miró hacia atrás. El joven ya no estaba sentado. Estaba parado en medio del pasillo. La sangre había dejado de correr, pero su cara estaba manchada de rojo oscuro, los ojos vacíos mirando hacia el frente. «Necesito llegar a Oaxaca», dijo con la misma voz monótona. «Necesito llegar a casa». Los pasajeros se pegaron a los asientos para dejarlo pasar. Todos dijeron lo mismo después. Un frío intenso al tenerlo cerca, como pasar junto a un bloque de hielo. El joven llegó hasta donde estaba don Ernesto. Se paró junto a él. «Por favor», dijo mirándolo con esos ojos oscuros y vacíos. «Tengo que llegar». Llegaron las sirenas, paramédicos y una patrulla de carretera. Uno le tomó el pulso al joven y se quedó muy quieto. «No siento pulso», dijo. El otro sacó el estetoscopio. «Yo tampoco escucho nada». Los dos paramédicos se miraron confundidos. Entonces el oficial recibió una llamada por radio. Habló en voz baja, pero don Ernesto alcanzó a escuchar. «Entendido. Accidente hace 2 horas. Una víctima, joven de 23 años. Kilómetro 187. El oficial se puso pálido. Sacó su celular y le mostró una foto a su compañero. Luego se acercó a don Ernesto. «Señor chofer, ¿dónde recogió a este pasajero?» «En el kilómetro 187, aproximadamente», respondió. El oficial tragó saliva. «Hace 2 horas hubo un accidente en ese kilómetro. Un coche se salió del camino. El conductor, un joven de 25 años, no sobrevivió en el lugar». Le mostró la foto. Era la misma cara. El autobús se llenó de gritos. Don Ernesto se quedó congelado en su asiento. Miró al joven. El joven lo miró de vuelta. «Solo quería llegar a casa», dijo. «Mi familia me está esperando». Y entonces, frente a todos, simplemente se desvaneció, como humo que se dispersa.
Un segundo estaba ahí. Al siguiente, no había nada, solo el olor a frío y un manchón de sangre en el piso donde había estado parado. Los oficiales revisaron todo el autobús. No encontraron a nadie. El dinero que el joven le había dado a don Ernesto seguía en la caja, pero los billetes estaban muy fríos, desgastados, como si llevaran años guardados. Don Ernesto no pudo seguir manejando esa noche. Otro chofer tuvo que terminar el viaje. Pidió cambio de ruta. Ya no maneja México-Oaxaca. Varios pasajeros de esa noche lo han contactado después. Todos siguen sin poder olvidarlo. Lo que más persigue a don Ernesto no es el miedo, es la tristeza. Y ese joven solo quería llegar a casa. No sabía que su viaje ya había terminado en el kilómetro 187. Y él lo llevó lo más cerca que pudo de su hogar, antes de que la verdad lo alcanzara. A veces don Ernesto piensa en la familia de ese joven, en si saben que él intentó llegar, en si algún día finalmente encontró el camino a casa, o si todavía está en ese kilómetro 187, esperando que alguien más se detenga. Y sin nada más que decir sobre esa noche en la sierra, continuamos. Hay noches en que el trabajo parece sencillo. Ruta corta, casi sin pasajeros, carretera tranquila. Miguel Fuentes lleva 11 años manejando autobuses en rutas nocturnas de provincia. Ha visto de todo, pero hay algo que dice con certeza cada vez que cuenta esta historia. Durante todo el camino, nunca sintió que estaba hablando con un desconocido. Sintió que estaba hablando con alguien que sabía exactamente hasta dónde iba a llegar. Esa semana le tocó cubrir un turno de reemplazo. El chofer habitual se había enfermado y el supervisor le pidió el favor. «Es tranquila», le dijo. «Casi no sube nadie. La ruta conectaba la ciudad con un pueblo pequeño, de esos que casi nadie visita ya. Un lugar donde la gente se conoce por nombre. Sí, donde el autobús solo entra 2 veces al día. La salida era a las 10:45 de la noche. Llegada poco después de la medianoche. Dormir unas horas en el pueblo. Regresar al amanecer. Cuando Miguel llegó a la terminal, el andén estaba prácticamente vacío. El supervisor le entregó los papeles sin decir mucho. «Hoy va ligero», comentó mirando la hoja. Miguel no le dio importancia. Encendió el motor, revisó luces, frenos, puertas, todo en orden. Se sentó a esperar la hora. A las 10:43 subió el único pasajero. Era un hombre de unos 60 años, tal vez un poco más, delgado, bien vestido, chamarra oscura, sombrero sencillo, mochila pequeña colgada del hombro. Lo saludó con una sonrisa sincera. «Buenas noches», dijo con voz tranquila. «Buenas noches», respondió Miguel. No se fue al fondo como hace la mayoría, ni se sentó en el asiento individual justo detrás del chofer, del lado derecho. Desde el espejo, Miguel podía verlo perfectamente. Arrancaron a la hora exacta. La ciudad quedó atrás rápido. La carretera se volvió oscura, silenciosa. Solo el ruido constante del motor acompañándolos. A los pocos minutos, el hombre rompió el silencio. «Bonita noche para manejar, ¿no cree?» Miguel asintió. «Sí, bastante tranquila. Eso fue suficiente para que empezaran a platicar. Nada profundo, nada raro». El hombre le preguntó cuánto tiempo llevaba manejando, si la ruta era pesada, si el pueblo seguía siendo tan calmado como antes. Miguel respondía mientras mantenía la vista en el camino. Era una conversación cómoda, de esas que hacen que el viaje se sienta más corto. El hombre hablaba despacio, sin prisas, con una forma de expresarse clara, educada. Le contó que conocía bien el pueblo, que había pasado buena parte de su vida ahí. «La noche ya es diferente», dijo en un momento. «Muy silenciosa.
A veces, demasiado. Miguel sonrió pensando que exageraba. Después de casi una hora, llegaron a una parada intermedia. No era una terminal, solo un paradero sencillo junto a la carretera. Un baño pequeño, una caseta cerrada, una lámpara que iluminaba apenas el área. Miguel redujo la velocidad y se detuvo. «Aquí hacemos parada», dijo. «Si necesita bajar». «Sí», respondió el hombre levantándose. «Me vendría bien ir al baño». Bajó con calma. Antes de alejarse, se giró hacia Miguel. «No tardo. Aquí lo espero», respondió Miguel. Cerró las puertas y puso el freno. Miró el reloj del tablero. Normalmente esperaba 5 minutos. Pasaron 2. Silencio total. 3 minutos. Miró por el espejo. El asiento detrás de él, vacío. 5 minutos. Pensó que quizás había fila, o que el baño estaba cerrado. Bajó el vidrio y escuchó. Nada. Solo el sonido lejano de los grillos y el viento moviendo los árboles. 7 minutos. Algo empezó a incomodarle. No miedo todavía, más bien esa sensación rara de cuando sabes que algo no está en su lugar. Bajó del autobús. La luz del paradero iluminaba el área frontal. Caminó hacia el baño. La puerta estaba abierta. El interior, vacío, limpio. Nadie. Miró detrás de la caseta. Nada. Caminó unos metros hacia la carretera. No había nadie caminando. Ningún coche detenido. Nada. «Señor», llamó sin alzar mucho la voz. Su voz se perdió en la noche. Regresó al autobús pensando que tal vez había subido sin que se diera cuenta. Revisó el pasillo, los asientos. Vacío. Sí, se quedó de pie unos segundos tratando de entender. No había forma de que se hubiera ido sin que él lo viera. No había casa cerca. No había caminos visibles más allá de la carretera. Fue entonces cuando vio la mochila. Seguía en el asiento. El hombre la había dejado. La tomó con cuidado. No estaba vacía. Se sentía ligera, pero no completamente. Dudó. No quiso abrirla. Le pareció incorrecto. Esperó 5 minutos más. Nadie volvió. No podía quedarse ahí toda la noche. Arrancó el motor y retomó la carretera. Durante el resto del trayecto, el silencio fue distinto. Ya no era tranquilo, era incómodo. Cada tanto miraba el espejo, esperando ver al hombre sentado ahí, sonriendo como antes. No apareció. Llegó al pueblo poco después de la medianoche. Llevó la mochila a la pequeña oficina de la terminal, pues el encargado nocturno la revisó. Dentro había ropa doblada con cuidado, un peine viejo, una libreta pequeña sin nada escrito y una botella de agua a medio tomar. Nada que explicara nada. Al día siguiente, antes de regresar, Miguel preguntó discretamente en el pueblo si alguien conocía a un hombre con esa descripción. Nadie lo reconoció. Volvió a hacer esa ruta varias veces más. La parada seguía igual, siempre vacía, pero cada vez que se detiene ahí, no puede evitar mirar hacia el baño, esperando ver salir a alguien. Lo que más inquieta a Miguel no es que el hombre desapareciera, es la conversación. Durante casi una hora, habló con alguien que conocía ese camino como pocos, que hablaba del pueblo con cariño, que sabía exactamente cuándo el silencio de la noche se vuelve demasiado, sí, y que en ningún momento dio señales de ser distinto a cualquier pasajero, excepto por una cosa. Cuando dijo que no tardaba, nunca especificó a dónde iba, solo bajó, y la noche se lo guardó. Continuamos. Ahora bien, si la historia anterior te dejó con ganas de nunca más bajarte en una parada solitaria, esta siguiente te va a hacer pensar 2 veces antes de subir. Nunca le gustaron los turnos nocturnos. Roberto Aguilar lleva 12 años manejando autobuses. Ha recorrido rutas largas, caminos peligrosos, carreteras que a nadie le gustan de noche.
Pero hay una ruta que no volvió a manejar después de aquella madrugada. La ruta 27, la que conecta los pueblos pequeños con la terminal principal. De día es aburrida, normal. De noche es otra cosa. Y Roberto lo aprendió de la peor manera posible en la única noche que aceptó cubrir ese turno. La salida era a la 1:40 de la madrugada. Cuando Roberto llegó a la terminal, el lugar estaba casi vacío. Un par de taxis estacionados, 2 vendedores cerrando sus puestos. Oyó el eco de sus propios pasos mientras revisaba el autobús. Luces, frenos, puertas, todo en orden. Subió, encendió el motor y esperó la hora. A la 1:38 subieron los únicos pasajeros. 3 personas. Una mujer que se fue directo hasta el fondo, un hombre joven con gorra que se sentó a la mitad y una señora mayor que se acomodó justo detrás de Roberto. Le pareció raro que nadie hablara. Normalmente, incluso a esa hora, alguien pregunta algo. La parada, el tiempo, lo que sea. Ellos no dijeron una sola palabra. Salieron de la terminal a tiempo. Las primeras calles estaban bien iluminadas, pero al dejar la ciudad, la carretera se volvió oscura, silenciosa. Solo el sonido del motor y el reflejo de las luces en el asfalto. Roberto hizo la primera parada oficial, una zona junto a una gasolinera cerrada. No bajó nadie, tampoco subió nadie. Continuó. Fue después de la segunda parada, cuando notó algo que no cuadraba. Miró por el espejo retrovisor. El hombre de la gorra ya no estaba en su asiento. Pensó que se había movido al baño, pero no había escuchado la puerta. Miró más hacia el fondo. Tampoco estaba la mujer, solo la señora mayor, detrás de él, sentada, mirando al frente, completamente quieta. Roberto sintió una incomodidad difícil de describir, pero siguió manejando. Se dijo que quizás habían bajado en la parada anterior sin que se diera cuenta, aunque sabía que eso no tenía sentido. 10 minutos después, la radio del autobús se encendió sola, no la del control, la interna, la que casi nunca funciona. Primero fue estática, luego una voz distorsionada, como si viniera desde muy lejos. Próxima parada. La voz se cortó. La radio se apagó. Roberto no había tocado nada. Miró de nuevo el espejo. La señora mayor seguía ahí, pero ahora estaba sonriendo. No era una sonrisa amable, era una sonrisa rígida, tensa, como forzada, como si alguien le hubiera dibujado esa expresión en la cara y ella no pudiera quitársela. «Señora, ¿todo bien?», preguntó Roberto tratando de sonar tranquilo. No respondió, no se movió, solo lo miraba fijamente desde el espejo. Roberto apretó el volante y siguió adelante. La carretera se volvió más estrecha, árboles altos a ambos lados cerrando el camino. Ese tramo siempre le había dado mala espina, pero nunca había pasado nada hasta esa noche, porque adelante, en la oscuridad, vio una parada que no debería estar ahí, un poste viejo, una banca rota, nada más alrededor, y alguien parado frente a ella, de espaldas, completamente inmóvil. Roberto redujo la velocidad. Esa no es parada, pensó, pero antes de que pudiera decidir seguir de largo, el hombre levantó la mano lentamente, pidiendo que se detuviera. Roberto miró el espejo. La señora mayor ya no estaba detrás de él. Frenó en seco. Las puertas se abrieron solas, con el sonido hidráulico de siempre, como si el autobús hubiera decidido por él. El hombre subió sin decir palabra. Vestía ropa vieja manchada de tierra. Cuando pasó junto a Roberto, sintió un olor húmedo, a tierra mojada y encierro, a algo que llevaba tiempo sin ver la luz. El hombre no lo miró. Caminó directo al fondo y se sentó en el último asiento. Roberto cerró las puertas y siguió manejando.
el pulso acelerado, la mente buscando explicaciones. Esto no es normal, se repetía. A los pocos minutos, el tablero empezó a fallar. Las luces parpadeaban, el velocímetro cayó a cero, el motor seguía encendido, pero el autobús comenzó a perder velocidad, como si algo lo estuviera frenando desde atrás. Roberto miró el espejo y se quedó sin palabras. El pasillo estaba lleno, no de gente normal. Eran figuras sentadas, de pie, ocupando lugares que hacía minutos estaban vacíos. Personas pálidas con miradas perdidas, algunas con ropa antigua, otras con heridas visibles. Nadie hablaba. Todos miraban al frente. Roberto sintió que el aire se volvió pesado, denso. Le costaba respirar. «Bájense, por favor», dijo en voz baja, sin saber muy bien a quién le hablaba. La radio se encendió de nuevo. «Última parada». Las luces del autobús se apagaron por completo. El autobús se detuvo solo. Las puertas se abrieron. Estaban frente a una curva que Roberto reconoció de inmediato. Una curva peligrosa en la carretera. Años atrás, un autobús se había accidentado ahí. Había escuchado la historia muchas veces. Muchos muertos, muchos heridos. Las figuras comenzaron a levantarse. Bajaban una por una. Algunas caminaban torcidas, otras parecían arrastrarse. Ninguna lo miró. El último en bajar fue el hombre que había subido en la parada improvisada. Antes de salir, se giró lentamente hacia Roberto. Tenía los ojos completamente negros. «Gracias por detenerte», dijo. Cuando bajó, las puertas se cerraron solas. Las luces se encendieron. El tablero volvió a la normalidad. El autobús estaba vacío. Roberto temblaba. Siguió manejando hasta la terminal final. No recogió a nadie más. No se detuvo en ninguna parada. Cuando llegó, el supervisor lo miró extrañado. «¿Por qué llegaste con el camión vacío? Según el sistema, venías lleno desde el paradero». «No puede ser», dijo Roberto. «Solo subieron 3 personas». El supervisor revisó la pantalla y se quedó callado. «Roberto, este autobús aparece como fuera de servicio desde hace años. Es el que chocó en la curva». Roberto nunca volvió a manejar de noche. No pidió explicaciones. No quiso saber más. Solo pidió cambio de turno al día siguiente y no volvió a hablar del tema por semanas. Lo que más le cuesta no es haber visto lo que vio, es saber que aquellas figuras llevaban años en esa curva, esperando que alguien pasara, esperando que alguien se detuviera, y que esa noche Roberto fue el único que lo hizo. Cada vez que pasa cerca de esa carretera y ve un autobús vacío en la oscuridad, sí siente que algo lo observa desde adentro, como si todavía estuvieran esperando que alguien vuelva a detenerse. Hasta ahora hemos hablado de choferes, de hombres que manejan de noche y ven cosas que no deberían ver. Pero esta historia la vivió un pasajero. Viajó seguido de noche, por trabajo, por costumbre, por necesidad, pero desde lo que me pasó hace poco más de un año. Cada vez que subo a un autobús nocturno, reviso 2 veces quién se sienta detrás de mí. Me llamo Andrés Solano, tengo 34 años, y lo que les voy a contar no fue una alucinación, no fue cansancio, no fue sueño. Lo vio el chofer, lo vieron otros pasajeros, y ninguno de nosotros ha encontrado una explicación. Ese día había salido tarde del trabajo. Tomé el autobús de las 11:50 de la noche, el último que cubría la ruta entre los pueblos chicos y la ciudad. No era una línea rara, un camión viejo pero confiable, y de esos que uno conoce de toda la vida. Me senté más o menos a la mitad, del lado de la ventana. Éramos pocos pasajeros, conté 6 en total. Un señor dormido adelante, una pareja joven casi hasta el fondo, una mujer mayor sentada del lado izquierdo, 3 asientos detrás de mí, y yo,
El chofer no hablaba, solo manejaba con la radio bajita. La carretera se volvió oscura rápido. Nada más postes de luz separados por varios metros y terrenos abiertos a los lados. A esa hora el viaje se siente más largo, más silencioso, como si el mundo se hubiera reducido a ese autobús, esa carretera y esa oscuridad. Después de unos 20 minutos, el camión se detuvo en una parada rural. No era una terminal, solo un letrero oxidado, una banca de cemento y un camino de terracería que se perdía entre los árboles. La mujer mayor se levantó, caminó despacio por el pasillo, apoyándose un poco en los asientos. Cuando pasó junto a mí, la vi bien. Cabello canoso recogido, suéter gris, bolsa pequeña colgada del brazo. No me miró. Bajó del camión y se quedó parada bajo la luz amarilla del poste. El chofer cerró las puertas y seguimos. Yo volví a mirar el celular. No habían pasado ni 5 minutos cuando sentí algo raro. No fue un ruido, no fue un movimiento brusco. Fue la sensación de que alguien estaba demasiado cerca. Levanté la vista y la vi. La mujer caminando otra vez por el pasillo. La misma. Mismo suéter gris. Misma bolsa. Misma forma de caminar. Se sentó justo detrás de mí. Sentí un frío inmediato en la espalda. Me giré despacio, tratando de no parecer exagerado. Ahí estaba, sentada, mirando al frente, las manos sobre la bolsa. Me quedé helado. Mi cabeza empezó a buscar explicaciones. Tal vez eran 2 mujeres parecidas. Tal vez me confundí. Tal vez la que bajó no era ella. Pero yo estaba seguro, demasiado seguro. Miré hacia el fondo. La pareja seguía ahí. El señor dormido también. Nadie más había subido. El camión avanzaba y el ruido del motor parecía más fuerte de lo normal. La radio del chofer ya no sonaba. Pasaron varios minutos. No volteé. No quería llamar la atención, pero sentía su presencia demasiado cerca. No se movía. No hacía ruido. Ni siquiera respiraba fuerte. En la siguiente parada subieron 2 personas más. Cuando las puertas se cerraron, escuché algo que me hizo apretar los dientes. Una voz baja, casi un susurro, justo detrás de mí. Todavía no llego. No volteé. Me quedé mirando al frente, rígido. No sabía si me hablaba a mí o si hablaba sola. El camión arrancó. Pasaron otros 10 minutos eternos. Entonces sentí que algo rozó el respaldo de mi asiento, como si la mujer se inclinara un poco hacia adelante. «Joven», dijo en voz baja. Me giré despacio. La mujer me miraba. Sus ojos se veían normales, demasiado normales, pero vi algo raro en su expresión, como si estuviera confundida, perdida, como alguien que no entiende muy bien dónde está. «Usted ya bajó», le dije sin pensar. Apenas salió de mi boca me arrepentí. Ella frunció el ceño. «Yo no me he bajado». Sentí un nudo en el estómago. «Señora, yo la vi bajar hace rato», negó lentamente con la cabeza. «Yo nunca bajo ahí». Se recostó en el asiento como si la conversación hubiera terminado. Me levanté y caminé hacia el frente. Me acerqué al chofer en voz baja. «Disculpe, la señora que iba atrás de mí». «¿Usted la vio bajar hace rato?». El chofer tardó unos segundos en responder, sin mirarme. «Sí». «Entonces, ¿por qué está otra vez arriba?». El chofer apretó el volante. «No debería». Sentí un escalofrío recorrerme entero. «¿Qué quiere decir con eso?». Bajó la velocidad un poco. «No es la primera vez», dijo. «A veces pasa. Algunos pasajeros no siempre se van cuando bajan». En la siguiente parada grande, el chofer anunció en voz alta: «Última oportunidad para bajar antes del destino final». La mujer se levantó de inmediato. Caminó por el pasillo. Al pasar junto a mí, sentí un frío real, como cuando abres un refrigerador. Bajó. Las puertas se cerraron. La vi quedarse parada bajo la luz, luego caminar hacia la oscuridad.
por el mismo camino de terracería. Respiré aliviado, hasta que sentí el asiento de atrás moverse y alguien se estaba sentando. No me atreví a voltear. Escuché la bolsa acomodarse, el mismo roce, el mismo silencio, y la voz volvió, más cerca que nunca. «Ahora sí llegué», grité. El chofer frenó de golpe. El asiento de atrás estaba vacío. El camión llegó a la terminal minutos después. Bajé casi corriendo. El chofer me detuvo antes de que me fuera. «No se lo cuente a nadie», me dijo en voz baja, «o no va a volver a viajar tranquilo. Nunca más tomé ese autobús de noche. Pero a veces cuando viajo de día y paso por esa parada rural, juro que veo a una mujer parada esperando. Y siempre pienso lo mismo, que no todos los pasajeros bajan del todo». 4 historias, 4 noches que nadie olvidó. Y ahora llegamos a la última, la que más me costó narrar, porque esta tiene testigos, 35. No voy a pedir que me crean. Sé perfectamente cómo suena esto. Sé que hay explicaciones lógicas para casi todo. Me llamo Carlos Mendoza. Tengo 42 años. Soy chofer de autobús en la ruta México-Puebla. 18 años en este trabajo. Salidas nocturnas, sobre todo, porque pagan mejor y de día hay demasiado tráfico. Antes de esa noche, todo era rutina. Revisar la unidad, saludar a los compañeros, cargar pasajeros, arrancar. Pero lo que pasó en abril de este año en la autopista me dejó marcado para siempre. Era viernes, salida de las 11:30 de la noche desde la terminal. El autobús iba casi lleno, 35 pasajeros. Vi gente regresando a Puebla después de trabajar o visitar familia. El clima estaba tranquilo, un poco fresco, cielo despejado, sin lluvia. Carlos había cenado en la terminal con su compañero Raúl. Platicaron de cosas normales. Se sentía bien, ni muy cansado ni muy despierto. La unidad era nueva, cámaras de seguridad, GPS, todo en regla. Salió puntual, pasó la caseta sin problema. La radio sonaba bajito. Los primeros pasajeros ya dormían. Todo era exactamente como debía ser. Fue como a la 1:15 de la madrugada, ya pasando Texmelucan, cuando Carlos notó algo en el espejo retrovisor central. Una silueta. En el último asiento del lado derecho, el que está junto a la ventana trasera. El autobús tiene luces LED tenues para que la gente duerma. Todo estaba medio oscuro. Pensó que era un pasajero que se había acomodado diferente y revisó mentalmente su lista. 36 boletos vendidos, todos los asientos ocupados adelante y en el centro. El último asiento debería estar vacío. Se dijo que seguramente alguien se había cambiado de lugar para estirarse, pero le quedó esa sensación rara, como cuando sientes que alguien te mira fijo aunque no puedas verlo bien. Bajó la música y agudizó el oído. Nada, solo el ronroneo del motor y algún ronquido. Siguió manejando, pero cada rato miraba el espejo. La silueta seguía ahí, inmóvil. 20 minutos después, una señora de unos 50 años se acercó al frente caminando despacio. «Disculpe, joven», le dijo bajito, «¿puede prender más luz atrás? Es que siento que hay alguien en el último asiento y no recuerdo haberlo visto subir». Carlos le dijo que sí, que él también lo había notado, pero que probablemente era un pasajero que se cambió de lugar. Prendió las luces completas del pasillo. Todos se quejaron un poco, medio dormidos. Miraron hacia atrás. El asiento estaba vacío. El respaldo normal. Nada. La señora se disculpó. Dijo que seguramente había soñado despierta y regresó a su lugar. Carlos apagó las luces, pero ya tenía los nervios de punta. Revisó las cámaras de seguridad en la pantalla pequeña del tablero. La cámara trasera mostraba el asiento vacío, pero por un segundo, juro que lo vi.
apareció una sombra y luego desapareció. Pensó que era falla de la cámara, que las unidades nuevas a veces tienen problemas con el reflejo de la luna. Se lo repitió varias veces. Falla de la cámara, falla de la cámara, falla de la cámara. Pero entonces empezó a sentir algo en la nuca, un aliento leve, cálido y justo detrás de su cabeza, aunque el asiento del copiloto estaba vacío y la puerta de la cabina cerrada. Sudaba frío, pero no era por el aire acondicionado. En el espejo volvía a aparecer la silueta, pero solo cuando no miraba directo. En cuanto enfocaba bien, desaparecía. 2 pasajeros más se acercaron por separado, un chavo universitario y un señor de traje. Cada uno dijo lo mismo, que sentían que había alguien más en el autobús. Nadie quería decirlo en voz alta para no alarmar a los demás. Carlos les respondía que todo estaba normal, pero ya tenía el corazón latiéndole rápido. Intentó llamar por radio a la base. La señal fallaba en esa zona de la sierra. Siguió adelante. Entonces, cerca de las 2:10 de la madrugada, el autobús se llenó de un olor fuerte, inmediato, a tierra húmeda y a algo podrido, y como carne vieja. Varias personas se despertaron tosiendo, tapándose la nariz. Una muchacha empezó a llorar bajito. Carlos abrió las ventanas automáticas. El olor no se fue. Miró la pantalla de la cámara trasera y esta vez lo vio con claridad. Un hombre sentado en el último asiento, chamarra vieja oscura, cabeza inclinada hacia adelante, cubriéndose la cara con las manos, sin moverse. Carlos presionó el botón de emergencia para grabar todo. La cámara parpadeó. La imagen desapareció. Faltaban 10 minutos para la caseta de Puebla. El hombre levantó la cabeza. Carlos lo vio en el espejo. Era un señor mayor, como de 70 años, cara demacrada, piel muy pálida, los ojos fijos en él, sin parpadear, sin expresión, solo mirándolo, como si lo atravesara. Los pasajeros que estaban despiertos lo vieron también, y nadie gritó, nadie se movió. Solo se hicieron bolita en sus asientos con esa parálisis que da el miedo real, el que no avisa. El hombre se puso de pie, lentamente, y empezó a caminar por el pasillo, paso a paso, sin prisa, con una calma que era peor que cualquier grito. Los pasajeros a su lado se pegaban a las ventanas, se apartaban como podían, sin hacer ruido. El hombre llegó hasta la cabina. Se detuvo justo detrás del asiento de Carlos. Carlos manejaba a 100 kilómetros por hora en autopista. No podía parar. No podía hacer nada. Solo sentir la presencia. El olor que se intensificó de golpe. El frío que bajó varios grados en segundos. El hombre no lo tocó. No habló. Solo se quedó ahí, parado, respirando. O lo que fuera que hacía ese sonido. Fueron los segundos más largos de la vida de Carlos. Luego, y sin que nadie dijera nada, el hombre dio media vuelta, caminó de regreso por el pasillo, despacio, como había venido, se sentó en el último asiento, y cuando Carlos volvió a mirar el espejo, no había nadie. El asiento estaba vacío, el olor había desaparecido, el frío también, como si nada hubiera pasado, excepto que 35 personas seguían pegadas a sus asientos sin poder hablar. En la terminal de Puebla revisaron todo. El guardia de seguridad, 2 policías, cada asiento, el baño, el maletero, nada. Las cámaras de la terminal mostraron que nadie bajó por la puerta trasera, solo los pasajeros normales. La empresa revisó las grabaciones internas. En todas las cámaras, el último asiento aparece vacío durante todo el viaje, excepto unos frames borrosos donde parece haber una sombra. Dijeron que fue falla técnica. Si Carlos pidió cambio a turnos diurnos esa misma semana. Gana menos. No le importa. 2 semanas después.
Un compañero le contó que en la misma unidad, la misma ruta, había visto lo mismo. Un señor mayor en el último asiento, que luego desapareció. Carlos no quiso saber más. Solo dijo una cosa antes de terminar. Si manejas de noche, revisa bien tus pasajeros. Y si ves a alguien en el último asiento que no recuerdas haber subido, no lo mires demasiado tiempo. No todos los que viajan de noche tienen un destino en el mapa. Suscríbete al archivo nocturno. Y si ya estás acostado, no mires hacia la puerta.